Buenos días, licenciada, y buenos días a todo el público en general. Espero tengan un buen día. Me presento. Soy estudiante de la carrera de Informática en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Mi nombre es Immanuel Marcelo Muñoz Condori. Estoy cursando el primer semestre y el tema de mi proyecto es traductor binario. Bueno, ¿qué es el código ASCII? El código ASCII es la representación de caracteres en un sistema representado por números. Pero antes, ¿qué significa ASCII? ASCII significa Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. Bueno, como les decía, el código ASCII está representado por caracteres en un sistema representado por números, ¿no? Como podemos ver en la imagen de al lado, la A está representado por el número 65, la A mayúscula. En cambio, la A minúscula está representada por el número 97. Bueno, el código ASCII fue creado en 1963 por la compañía Bell. En sus inicios, esta innovación era para mejorar la telegrafía. La telegrafía es un sistema de información a larga distancia que se ve impulsada mediante impulsos eléctricos, ¿no? Luego se unieron con una compañía ASA, que es la Agencia de Estándares estadounidense. Bueno, eh, al unirse, implementaron un bit más a su código. Luego, posteriormente, lo dejaron en 8 bits. El último bit era para el bit de paridad. Bueno, ¿cómo utilizar el código ASCII? Este es un ejemplo que utilizamos tradicionalmente casi todos, que usamos un correo Gmail. Presionamos la tecla Alt, mantenemos presionado y presionamos las teclas 6 y 4. Como resultado nos va a salir el arroba, ¿no? Como podemos ver en la tablita de al lado, el número 64 está representado por el símbolo arroba. Eso sería el código ASCII. Bueno, conversiones de decimal a binario. Para hacer una conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Bueno, esa comodidad, ¿no? Un dato curioso es que si dividimos un número par entre 2, su residuo siempre va a ser 0. Y si dividimos un número par entre 2, su residuo siempre va a ser 1. Como podemos ver en el ejemplo, otra vez el 64, lo dividimos entre 2, su residuo es 0 y volvemos a dividir entre 2, esta vez el 32 y su residuo sigue siendo 0, el 16, otra vez es 0, el 8, 0, el 4, 0 y últimamente el 2, 0. Y luego dividimos el 1, que no he hecho ese paso. Muchos cuando llegan a 1 en el dividendo, pues lo paran ahí, o otros hacen una división extra. En mi caso yo lo dejo ahí. Y como podemos ver, la división sucesiva del número 64 nos arroja 7 bits, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero como yo les dije, en el código ASCII se utiliza un bit más, que es el bit de paridad. Entonces, sí o sí le tenemos que aumentar un bit. Y bueno, van a ver posteriormente en mi proyecto cómo este bit se influye, ¿no? Continuemos. Mis objetivos del proyecto es convertir palabras a binario, realizar la conversión de ASCII a binario con divisiones sucesivas y por último automatizar el traductor binario con un lenguaje de programación. Bueno, en mi primer avance estoy usando el lenguaje C++. Mi primer avance lo único que hago es introducir una letra por teclado, a la vez me da mi número ASCII, o sea, qué número ASCII está en la tabla, esa letra, y posteriormente hago las divisiones sucesivas, ¿no? Uso un for que inicializa en 1
y va desde 1 hasta menor o igual a 8. ¿Por qué menor o igual a 8? Como les dije, vamos a usar 8 bits, entonces voy a usar un vector de 8 espacios, ¿no? Y en el primer for, como pueden ver, dice A3 entre corchetes I es igual a A2 dividido entre 2. Ese porcentaje es módulo, es decir, solo te da el valor del residuo. Como en esta diapositiva, el valor del primer residuo es 0, el segundo es 0, el tercero es 0 y así sucesivamente. Eso es lo que guarda en las posiciones. Luego, posteriormente, hay que dividir el número, ¿no? Entre 2. Ese slash o diagonal inclinada es división entera, o sea, no te arroja los decimales, solo el entero. Por ejemplo, 64 dividido entre 2 a 32 y solo te deja el 32. Si, digamos, hubiera sido 65, hubiera sido más un decimal, ¿no? Y bueno, ese decimal lo obvia y no lo guarda. En el segundo for es para imprimir. Nuevamente aquí se aplica el concepto de divisiones sucesivas, que tiene que ir desde abajo hacia arriba. Eso creo que me olvidé de recalcarlo. Cuando dividimos, como podemos ver, el primer residuo es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Para tomar el número binario se toma desde el 1 y vamos subiendo 1, 0, 0, 0, 0 hasta la primera división, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí. Empezamos en 8, que es la última división, ¿no? Y vamos reduciendo y menos menos hasta la división 1, ¿no? Bueno, vamos imprimiendo en cada posición y con un espacio. Aquí podemos ver la consola. Ingresamos una letra H. En código ASCII es 104. Comprobemos eso. Aquí podemos ver H minúscula. Buscamos la H minúscula y efectivamente es 104. Y bueno, pues la conversión en binario está ahí. En mi segundo avance sería la traducción de palabras. En mi segundo avance, pues aumenté unas cuantas variables y también aumenté la función. Bueno, esto creo que lo olvidé explicar en la anterior diapositiva. Para alguien tal vez nuevo que esté interesado en mi proyecto y quiera programar, la clave para convertir fácilmente de letra a un número entero sería aquí en la línea 12, donde pongo cout, que eso es para imprimir. Luego, entre corchetes, se diría, ponemos el texto que queremos imprimir. Y luego, aquí fíjense, int, entre paréntesis, a2 igual a 1. Lo que hago ahí es convertir la variable char, que era a1, la estoy igualando a2, estoy igualando a 1, y esa variable se vuelve la letra que yo he introducido, ¿no? Y cuando le pongo int, esa letra en C++ lo vuelve ASCII. Es un elemento que te facilitó, o bueno, que me facilitó el código, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Para introducir textos, hay un problema. Digamos, si yo pongo hola y espacio, como espacio estás, el código solo va a leer hola. Si uso el sin, el para introducir es sin, o sea, para introducir datos. Pero si utilizo sin headline, esto cuenta los espacios, pero le tengo que dar un límite. En este caso yo le doy 100 espacios, ¿no? El primer for ya lo he explicado, es el mismo que el otro. Algo curioso. Uso otro elemento importante, ¿no? Es el strlen. strlen, ¿qué hace? A mi variable texto. El texto es lo que me introducir, ¿no? strlen, digamos, si yo pongo hola y este tiene 4 espacios, el strlen te da el valor de los espacios. Si yo pongo hola, espacio, como, sería hola, 4, espacio, 5, como, otros 4, sería 9, ¿no? Eso es lo que hace el strlen. Y bueno, el for ya está, el primer for ya ha sido explicado, lo mismo. Ahora hay algo nuevo en el segundo for. En el segundo for uso la variable s. ¿Por qué s?
porque en el A3, o sea, en el vector A3 va a ir sumando una posición, o sea, va a ser un vector re grande, muy grande, en el cual voy a ir guardando en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y así hasta... Por cada letra va a ser 8 bits, entonces sería letra por 8, ¿no? Si hay 5 letras, 5 por 8, 40 espacios de mi vector va a ocupar, ¿no? Eso sería el S. Y en el segundo for, bueno, aumento la variable h y m. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Y por qué lo hago? En el segundo for, del tercer for, en la línea 28, en el for anidado, verán que pongo int i igual a h. H lo he inicializado en 8. Como le expliqué la anterior vez, inicia en 8 y vas diciendo hasta el 1, ¿no? Y luego, hasta el 1, m es igual a 1. Entonces, para la segunda vuelta no puedo ir de 8 a 1, tengo que ir de 16 a 9. Eso lo van a entender porque cuando suma el vector, digamos, al S9, has ido sumando del 1 al 8 es una letra, del 9 al 16 es otra y así sucesivamente. Entonces, para eso sirve este h igual h más 8 y m igual a m más 8, para que se corra a la siguiente letra. Eso es muy importante. Y bueno, aquí está el ejemplo. En la consola he escrito hola, como ya sabemos el 104 es H, 111, 108 y 97 respectivamente es O, L, A. Y aquí está su binario. Bueno, este era mi segundo avance. En mi tercer avance, como podrán ver, aquí mi chart texto solo le ponía 10. O sea, solo podía introducir hasta 10 letras más espacios, ¿no? En conjunto. Y aquí ya le puse mucho más espacio a mi vector texto. Entonces ya podía traducir oraciones o incluso frases, párrafos a mi conveniencia. Ese es el único cambio que le he hecho. Y también la parte en el que imprimía los ASCIIs, en aquí, 104, 111, 108, con dos slash en la línea 16, le he vuelto un comentario, porque ya era un poco innecesario imprimir los ASCIIs, porque se hacía una presentación un poco desagradable, ¿no? Entonces, esta sería la frase que he traducido, que sería: la información y la libertad son indivisibles. Punto. La revolución informática es inimaginable sin la democracia. Y la verdadera democracia es inimaginable sin la libertad de la información. Esa es una frase que saqué de internet. Y bueno, ese sería su código en binario. Bueno, el cuarto avance es algo más estético. Le aumenté unos layouts, como ya les dije, es para imprimir. Y entre corchetes, pues un pequeño título, algo más presentable. También le aumenté en la línea 9 System, entre paréntesis, diré bueno, entre paréntesis, entre llaves se podría decir, y corchetes, el color FB. Eso van a ver más adelante, le da un color a la consola más agradable, ya no este negro y blanco. También le añadí el Getch. El Getch es cuando daba la consola, cuando haces correr la consola y cuando acaba el de ejecutar el programa, este se cierra. Pero con el Getch lo que hace es, haces ejecutar el programa, termina y con cualquier tecla presionas y recién termina la consola, ¿no? O sea, se cierra. Esos serían los únicos cambios que hice. También le aumenté en la línea en 39, out. Su texto traducido es. Son detalles, ¿no? Que hace más bonito el código. Y bueno, este sería en la consola. Como podemos ver, es lo que les dije, ¿no? El system es los colores, ahora son celeste y blanco. Y bueno, el texto que he traducido es: el arte desafía la tecnología y la tecnología inspira el arte. Ahí dice, su texto traducido eso es en la línea 39 lo que ha aumentado, y aquí sería el ASCII, ¿no? Posteriormente les voy a
les voy a mostrar la consola. Un momentito, por favor. Bueno, ahí está la consola de mi programa. Y bueno, vamos a introducir una frase, ¿no? El único modo de hacer lo que de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esta frase es de Steve Jobs. Lo dio en una conferencia y como pueden ver, corre. Bueno, y aquí funciona el Getch. Miren, voy a presionar una tecla y se termina la consola, ¿no? Bueno, ese sería el proyecto. Y bueno, como conclusiones, se logró satisfactoriamente convertir palabras a binario. Fue un proceso de evolución, como pudieron ver en mi primer avance. Va desde una letra a una palabra. En la letra tuve complicaciones de no poner el texto en vector. Luego le puse el texto en vector y la siguiente complicación fue los espacios. Ahí aumenté el sin headline, ¿no? Recuerden. Luego al vector le aumenté más espacios para traducir textos, párrafos, oraciones. Y pues se logró, ¿no? Se logró pasar la traducción de letras a palabras y por último se logró las oraciones, frases, etcétera, ¿no? Bueno, la segunda conclusión. Logramos implementar la división sucesiva en el for para así tener el valor decimal a binario. Eso se los expliqué en el primer avance, que primero sacamos el módulo y ese mismo número teníamos que dividirlo entre 2, ¿no? Se logró. Luego escogí el lenguaje C++, porque estoy más familiarizado con el lenguaje, ya lo llevo practicando un poco más de tiempo, y logramos automatizar el traductor binario. Bueno, la webgrafía que yo utilicé es un canal de YouTube, que es programación ATS, muy bueno, yo aprendí mucho de ahí, y el otro es una página donde saqué la teoría y mayormente ahí me enteré del código ASCII y esas cosas, ¿no? Espero les haya gustado y eso sería todo. Gracias por su atención y espero tengan un buen día.